Ahí ven, estamos en Petare, en esta zona creciste, diste tus primeros pasos en la política y hoy representas a tus vecinos ante el Consejo Municipal de Sucre. Cuéntanos, ¿desde cuándo haces política? Mira, mi carrera en la política inicia en el año 2014. Para ese momento era estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Simón Bolívar y recuerdo que comenzó todo el tema de lo que fue el llamado a la salida en ese momento de nuestro país. Y bueno, ahí me involucré un poco con el tema del movimiento estudiantil, con la dinámica nacional, y es la primera marcha que yo recuerdo haber asistido por iniciativa propia con apenas 17 años de edad para el momento. ¿Tu familia te ha apoyado desde el inicio en salir a las marchas, en asistir a las convocatorias, en hacer esta carrera y llegar hasta el consejo? Sí, bueno, tenemos que recordar que en principio yo vengo de una familia ADECA, de trayectoria ADECA, donde siempre estábamos involucrados en la dinámica política, pero bueno, para el momento que me corresponde a mí, ya Venezuela estaba en un clima político bastante tenso, donde mi familia de alguna forma trataba de impedir que yo hiciera activismo político. Por eso de esa marcha a la que hice mención hace unos momentos, recuerdo haber ido sin permiso de mis familiares, siendo menor de edad, pero bueno, ahí estuve participando en ese momento. ¿Y qué opinan con respecto a que has hecho política, pero lo has hecho desprendido del Partido de Acción Democrática? Sí, bueno, ahí entra un tema en principio ideológico y segundo de planteamientos país. Ellos los han respetado muy bien. Digamos que la única que sigue siendo ADECA de trayectoria es mi abuela, pero bueno, no hemos tenido mayor rollo en ese sentido. Sí he tenido episodios dentro de mi trayectoria política donde muchas veces me han pedido o hasta exigido salir de la política, pero bueno, esto es un tema de vocación y un tema de servicio público al que estoy seguro que quiero dedicar mi vida, y al final pues he logrado que lo entiendan y lo acepten. ¿En el proceso de vida universitaria hiciste política? No, bueno, ahí sí tengo unas anécdotas muy, digamos, particulares. Yo me esforcé muchísimo en mi bachillerato para tener un buen promedio y poder estudiar la carrera que quería. No pude culminar en la Universidad Simón Bolívar, dada la situación de los paros, de la falta de transporte y de comedor. Para ese momento era un chamo que no tenía transporte, no tenía cómo moverme, y bueno, entenderán que de Petare a Sartenejas era imposible continuar. Luego logré sacar mi TSU en informática en lo que antes era el Colegio Universitario de Caracas. Ahí egresé como TSU en informática y aún tenía esa vocación de ingresar a esas universidades de mayor trayectoria en Venezuela. Ingreso a estudiar Ciencias Políticas en el 2017 en la Universidad Central de Venezuela, y también pues me tocó todo el tema de las protestas que se vivieron en el país estando dentro de la Universidad Central, y fue bastante engorroso ese primer semestre y decido pues ponerlo a un lado nuevamente y culminar mis estudios en informática, donde actualmente pues soy ingeniero en informática. Entonces digamos que sí, ya tenía el activismo político, digamos, dentro de los partidos en Venezuela, pero me enfoqué mucho en lo que tenía que ver en lo académico y en terminar mi carrera. ¿Formaste parte de los cientos de estudiantes que salieron a las calles a protestar en el 2017? Sí, en ambas ocasiones, tanto en el 2014 como en el 2017. Para el 2017 acabábamos de vivir un proceso interno en mi primera organización política, que fue Voluntad Popular. Tenía responsabilidades nacionales y bueno, por supuesto que en cada una de las concentraciones estuvimos ahí al frente dando la lucha por en ese momento conquistar la libertad de Venezuela, como era el planteamiento que teníamos quienes salimos a la calle en ese momento, y estuvimos ahí en primera fila. ¿Por qué decides iniciar tu vida política en Voluntad Popular? Decidí iniciar mi vida política en Voluntad Popular por lo que representaba para el momento. Recordemos, el 2014 ya comenzaba un país en decadencia económica, comenzaba la crisis de las colas, comenzábamos a vivir esa crisis social muy fuerte, sobre todo muy sentida acá en la parroquia de Petare, y Voluntad Popular tenía un planteamiento de alzar la voz, de estar en la calle, de nuevamente protestar y decir basta a la situación que se estaba viviendo. Luego, pues de ahí comenzó todo un tema de formación. Estuve 8 años militando en esta organización política y bueno, decidí salir de ella, dada la situación país, entendiendo pues que sí, en algún momento llamamos a la calle y estuvimos ahí con la gente protestando, pero bueno, hoy digamos hay que aceptar y es una realidad que ese esfuerzo que se hizo en ese momento no dio el fruto o el resultado que se esperaba, y desde mi punto de vista hay que reconocer que cometimos un error al no llamar al tema del voto, abandonar la vía del voto, y hoy es la única arma que tenemos para lograr el cambio político en Venezuela. Bueno, de hecho, por el voto es que tú llegas a ser concejal en la alcaldía. Entonces, para ti ese tema o ese elemento de la democracia es crucial. Sí, siempre lo ha sido. De hecho, yo recuerdo que siempre acompañé la línea, digamos, política de Voluntad Popular,
por ser disciplinado a la organización política, pero fui uno de los críticos internos cuando se hizo ese planteamiento para el momento, porque siempre he creído en la democracia. O sea, los venezolanos y el ciudadano de a pie no tiene armas, no tiene cómo defender esto en el terreno de la violencia. Nuestra única arma para la transformación es el voto, y lo podemos demostrar en diversos espacios que se han recuperado en Miranda y en Venezuela a través del voto y la movilización ciudadana. Entonces, ese aspecto que predominó en las guarimbas, en las protestas, que fue bastante violento, ¿crees que no fue el camino adecuado, sino que tenía que, en la calle, claro, es importante, porque de esa manera los ciudadanos también hablan, pero ¿crees que debió vincularse siempre con el tema electoral? Sí, desde mi punto de vista eso fue el mayor error que cometimos. O sea, yo creo que en la protesta es un derecho ciudadano que tenemos para alzar nuestra voz y de alguna forma manifestar nuestro descontento ante diversas situaciones, como en principio pasó. Recuerdo claramente que fue por la sentencia del TCJ en ese momento que digamos, atentaba contra el Parlamento Nacional, pero luego se perdió el foco cuando justamente llegamos a eso, a la violencia. Cuando comenzaron a morir jóvenes en las calles, cuando comenzamos a sentir de alguna forma ese resentimiento y ese odio que nos llevó a cometer situaciones que solo dañaban la infraestructura y el desarrollo en general del país. Yo creo que nunca debimos abandonar el terreno del voto, y creo que ahí fue donde fue la fractura, una de las primeras fracturas fuertes de la oposición, cuando llegó el proceso regional y nosotros pues simplemente no estábamos preparados para asumir ese escenario, y ocurrió todo lo que ocurrió en esa elección del 2017. ¿Tienes alguna anécdota en este tiempo de protestas donde te hayas dado cuenta de, wow, quiero meterme en la política, quiero ser un hombre que se dedica a mejorar la vida de mis vecinos, de mi propia familia en este país, en Venezuela? Mira, yo diría que mi primer encuentro con lo social y lo político fue en el 2014, justamente cuando me involucro en las protestas y luego en la vida partidista, y conozco a quien era concejal de este municipio, Edmundo Rada, mejor conocido como Pipo, y de su mano pues pude conocer, digamos, el trabajo social y el acompañamiento a las comunidades. Ahí dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona y es a lo que me quiero dedicar. Y digamos que el momento más duro y donde decido ratificar con fuerza ese compromiso en medio de esta situación país donde muchos jóvenes se han ido, y yo digo, no, yo me quedo porque quiero transformar, fue en el momento que a él lo asesinan en octubre del 2019. Y bueno, fue como un compromiso moral tanto a él, que me enseñó lo político y la vida del trabajo social, como a los vecinos, pues, que me han abierto las puertas y me han brindado la oportunidad de poder transformar este municipio. ¿Cómo decides comenzar a hacer política en una comunidad como Petare? Bueno, para empezar, como bien lo decías al principio, nací acá. O sea, yo nací en el Hospital Domingo Luciani, he vivido mis 27 años dentro de la parroquia, entonces, ¿qué lugar más ideal para hacer política que tus propios vecinos y tu propia comunidad? Digamos que Petare es el sitio donde he crecido, donde me he desarrollado, donde tengo ese arraigo por este municipio. De hecho, es el único tatuaje que tengo con el nombre de nuestra parroquia Petare, y pues creo que es una parroquia que representa el sentir venezolano. Aquí tenemos urbanizaciones, sectores populares y sectores de muchísima, digamos, necesidad y vulnerabilidad social, y es acá donde creo que hay que hacer el trabajo y hay que transformar. A nivel mundial, Petare es conocido como uno de los barrios más grandes, pero también uno de los más peligrosos. ¿En algún momento has temido por tu vida al hacer política en este gran sector? Mira, digamos que yo creo que eso es un gran mito, el tema de la inseguridad en Petare, y lo comentábamos hace rato. Acá uno puede venir, caminar, transitar libremente dentro de los espacios. No hay que negar que hay zonas que actualmente están bajo, digamos, el dominio de grupos irregulares. Tuve unos cuantos contratiempos en campaña para concejal en estos sitios por digamos, la dinámica que se da con estos grupos irregulares. Pero es justamente donde yo creo que hay que transformar y trabajar con mayor fuerza. En esos sectores que están bajo esta situación es donde más hay jóvenes que quieren formarse, que quieren transformar, que quieren de alguna forma superarse junto con el país, y es ahí donde está el trabajo y el reto de nosotros para poder lograr la transformación. Justo eso quería preguntarte. ¿Has tenido, claro, en tiempo de campaña y en este tiempo que ya ejerces como servidor público, algún inconveniente con líderes comunitarios que son afectos al gobierno? Sí, bueno, sobre todo en las épocas de campaña ha sido un tanto duro, sobre todo los días de elección,
porque bueno, Petare tiene una particularidad, aquí las campañas se hacen en motos, con muchas banderas, con muchísima gente, y tiende siempre a haber ese clima de confrontación. Sin embargo, pues dadas las circunstancias país y todo lo que le he comentado que ha sido mi trayectoria, yo creo que hoy nosotros estamos aquí para lograr ese encuentro entre los venezolanos que piensan distinto a nosotros y quienes estamos apostando al cambio político. Y por eso el día que recientemente tuvimos un impasse, que creo que ha sido el último hecho de violencia política que se ha desarrollado en el municipio, que fue la visita de la precandidata María Corina Machado a la parroquia, pues nosotros como fuerza vecinal y desde nuestra fracción de concejales emitimos un comunicado en apoyo a ella y en rechazo a esta situación. Y así lo hicimos saber dentro de la Cámara Municipal y en cada uno de los espacios donde hacemos vida. ¿Qué es para ti el papel que debe jugar la política? Mire, la política para mí es un papel de servicio y de transformación. O sea, si bien yo creo que nosotros tenemos que servir a nuestras comunidades, ayudar a la transformación del mismo, tenemos que también entender que necesitamos formarnos para poder lograrlo. Y hay que decirlo sin tabú, yo creo que dentro de la política hay mucho miedo a hablar con transparencia y hablar de los temas que son realmente trascendentales, temas de financiamiento para los partidos políticos, temas de transformación dentro de los consejos municipales. Yo creo que hay que avanzar hacia esa política sincera, esa política transparente, esa política que permita realmente conectar con nuestros ciudadanos. Como nos estás comentando, eres un líder de oposición que además posees el cargo de concejal en una alcaldía que es de una tendencia política distinta a la tuya. ¿Esto te ha impuesto límites para ejercer tu cargo adecuadamente? Sí, bueno, yo creo que hemos tenido muchísimas dificultades en el desarrollo de nuestras propias responsabilidades dentro del municipio, porque bueno, en el ámbito donde nos desarrollamos, que es la Cámara Municipal del municipio, el oficialismo posee la mayoría calificada. Eso nos ha impedido promover ordenanzas, promover muchas ideas que hemos tenido para el municipio. Recientemente con el concejal Vicente Vázquez, que es el presidente de la Comisión de Juventud, tuvimos ahí una propuesta o un trabajo en materia de una ordenanza que justamente buscara eso, la transformación y el desarrollo de la juventud. Y bueno, esa ordenanza lamentablemente no la hemos promovido debido a la situación política que se desarrolla dentro del Consejo Municipal. ¿Cuál es tu mensaje para una sociedad que se encuentra en desesperanza ante la situación política actual? Mira que la esperanza es lo último que se pierde. Para mí es una frase que está muy marcada en lo personal y creo que siempre tenemos que buscar el horizonte y pensar en esa transformación. Mi mensaje es a eso, a que pensemos que nuestro país vale la pena, que Venezuela vale la pena y que mientras estemos acá hay que luchar. Quienes estamos acá, incluso quienes están afuera, porque acá la realidad de la diáspora es muy fuerte y todos tenemos familiares afuera, pero siempre buscamos ver cómo ayudar y cómo transformar. Que recordemos la importancia que tiene el voto para esta transformación y que no dejemos de cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanos. ¿Y qué mensaje le darías a esos niños que están en las distintas zonas de Petare, que bueno, encuentran una situación precaria, pero que quieren salir adelante, que quieren convertirse en profesionales, en llevar el pan de cada día a su casa, de ser el orgullo de su madre, de ser orgullo de ellos mismos? Tú como un joven el cual ha luchado y que ha cumplido sus sueños, ¿qué le dirías a ellos para inspirarlos? Mira, yo les diría que no abandonen sus sueños, que se esfuercen por ser cada vez mejor y hoy lo digo con propiedad, por experiencia propia de que sí es posible lograrlo. Mira, bien les comentaba al principio todas las adversidades que me tocó a mí afrontar para poder lograr mi carrera de pregrado y aún así siempre me levanté y seguía esforzándome por lograrlo. Entonces, así como yo lo logré, un joven nacido en Petare, criado en un sector bastante alto, por cierto, de la parroquia, que es Valle Alto, aquí dentro de nuestra parroquia, y logré profesionalizarme, he logrado poco a poco cada una de las metas que me he propuesto en lo personal, así también puede lograrlo cada uno de los jóvenes que se lo propongan dentro del municipio, y que sepan que aquí tienen servidores públicos que estamos para ayudarlos y para fomentar su formación en cada uno de los ámbitos que deciden, en materia deportiva, en materia educativa. Hay muchísimos convenios con universidades privadas, muchísimas universidades públicas abiertas a este tipo de juventud que quiere formarse y que quiere ser cada día mejor ciudadano. Hay varios temas que hemos tocado en esta entrevista, el tema de las protestas, el tema de lo que conlleva, el tema de privar la libertad a alguien, a su vez todos los componentes que deberían existir en un país. Bajo estas condiciones, si tuvieras que elegir entre la democracia y la libertad, ¿cuál escogerías? La libertad.
Sin duda. O sea, yo creo que la democracia es muy importante para elegir, pues obviamente a nuestros gobernantes y que cada quien pueda expresar su forma de ver, su manera ideológica de coincidir el país y el mundo en general. Pero la libertad es algo que es innegociable para el ciudadano y para el ser humano como tal. Yo creo que es algo que hay que proteger y defender siempre hasta el final, porque sin libertad no podemos vivir. Para finalizar, Iber, ¿qué significa Venezuela para ti? Wow, una pregunta compleja, pero Venezuela para mí significa todo y siempre lo defino de esta forma porque es el país donde he crecido, donde tengo ese arraigo, he tenido la oportunidad de conocer cada una de las 24 regiones de este país. Debido a mis responsabilidades partidistas en diferentes momentos, he podido recorrer toda Venezuela y el gentilicio de nuestra gente, lo que te encuentras en cada rincón del país. Ese abrazo venezolano no lo hay en ninguna parte del mundo. He tenido la oportunidad también de conocer otros países en materia de formación y siempre lo digo, es mi país, aquí me quedo, aquí voy a seguir y aquí pues espero vivir mis últimos años de vida cuando así corresponda. Te agradezco por permitirnos este espacio y éxito. Éxito en tu vida, en tu carrera y en tus convicciones. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, Petar de su casa.